Buen día, bienvenidos a una nueva emisión de la serie Acciones de Gobierno ante COVID-19, donde informamos sobre las estrategias implementadas en estados y municipios para la contención de la pandemia y la reactivación económica. Hoy nos acompaña el presidente municipal de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a usted, alcalde, y a quienes siguen esta transmisión en Facebook y YouTube, les recordamos que pueden enviar sus preguntas y comentarios utilizando el hashtag COVIDAlcaldesMX. Presidente Morelli, para iniciar la conversación, por favor, denos un recuento de las medidas de mitigación de contagios implementadas en el municipio desde el mes de abril, que fue la última vez que pudimos platicar con usted, a la fecha, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, definitivamente, como lo platicamos en un principio, hay un antes y un después del COVID. Nadie, por lo menos en esta generación, nos imaginábamos que íbamos a enfrentar una pandemia tan agresiva, una situación tan adversa. Definitivamente este año es un año trágico para todo el mundo, para México, para el estado de Veracruz, para Boca del Río. Un año trágico para todos por todo lo que ha ocurrido. Nosotros, desde el principio de la pandemia, desde que se inició el primer caso en México conocido, tomamos medidas anticipadas. Lo que hicimos fue, pues, en común acuerdo con toda la sociedad productiva de la ciudad, cerramos las actividades no esenciales, inclusive antes de que saliera el decreto estatal y federal. Cerramos las actividades económicas en las playas, cerramos los casinos, cerramos todos los comercios no esenciales y empezamos a tomar medidas preventivas. Esto lo hicimos no como una imposición del gobierno o como una medida obligatoria, sino fue realmente en común acuerdo con todos los sectores económicos. Por parte del ayuntamiento lo que hicimos fue pues cancelar todos los eventos públicos, cerramos las unidades deportivas, cerramos el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, cerramos el Foro Boca, cerramos todos los parques y jardines porque, bueno, en la mayoría de ellos tienen juegos infantiles, entonces lo que queremos evitar es la propagación del virus y obviamente que la pandemia se hiciera más grande aquí en nuestra ciudad. También hicimos una campaña muy fuerte de información. Informamos prácticamente a todos los comercios y a todos los prestadores de servicios de la ciudad con las medidas de salud, higiene y prevención. También distribuimos en todos los jefes de manzana información referente a las medidas preventivas. Entregamos aproximadamente entre 5 y 6 mil panfletos e impresos precisamente que marcaban cuáles eran las medidas preventivas para evitar el contagio. Hicimos también los operativos prácticamente de manera permanente, hasta la fecha los tenemos, en todos los restaurantes, hoteles, todos los comercios, absolutamente todos los comercios de la ciudad, no solamente en la zona turística, sino también al interior de las colonias, donde pues se capacitó al personal de atención al público, donde fuimos de la mano prácticamente con los comerciantes y los empresarios para sugerir medidas de prevención, para cuidar que esas medidas de prevención se lleven a cabo. Y bueno, todas estas medidas nos permitió pues entrar de una mejor manera a enfrentar esta pandemia, ¿no? La verdad de las cosas es que también nosotros visualizamos este problema no solamente como una crisis de salud, ¿no?, que sería la del peso específico mayor, sino también como una crisis económica y una crisis social, porque la pandemia lleva a estas tres crisis prácticamente de la mano. Nos pusimos también a hacer labores de sanitización de los espacios públicos. Empezamos a sanitizar calles, banquetas, paradas de autobuses. Muy al principio de la pandemia pusimos módulos para esparcir sanitizante hacia las personas que en lugares donde había mucha concentración de personas, como paradas de autobuses, entradas y salidas de autoservicios. Al final luego retiramos esos módulos al no tener digamos una
comprobación efectiva de que eran funcionales, entonces los retiramos. Pero hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para pues cuidar a la población. Los objetivos del gobierno cambiaron. En principio, pues antes de la pandemia, nuestros objetivos eran, pues, digamos que los de un gobierno tradicional. Teníamos actividades públicas, teníamos un presupuesto importante en obra pública. Lo que hicimos fue reorientar ese presupuesto en la medida de lo posible, sobre todo lo que eran recursos propios, para apoyar a la gente. Para apoyar a la gente, porque había mucha gente que le estaba pasando muy mal, que se había quedado sin trabajo. Entonces, lo que hicimos fue apoyar con apoyos alimentarios, con medicinas, con empleo temporal y otras medidas más, ¿no? Básicamente, haciendo un resumen, es lo que les podría yo comentar, ¿no? Claro. ¿Cuántos casos activos hay actualmente en el municipio y si se da seguimiento a los casos ambulatorios, o sea, aquellas personas que ya se han contagiado y si se les proporciona alguna ayuda en cuanto a alimentos, por ejemplo? Sí, tenemos 1,028 casos positivos acumulados desde que empezó la pandemia a la fecha. Tenemos lamentablemente 137 defunciones al día de ayer. Y sí le damos un seguimiento muy puntual, aunque el sector salud está a cargo del Estado. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue, en el punto más álgido de la pandemia, a través del DIF de Boca del Río y a través de la Dirección de Desarrollo Social, entregamos apoyos alimentarios pues a las colonias más necesitadas, a la gente que se había quedado sin trabajo o a la gente que había disminuido sus ingresos por también disminuir sus actividades comerciales. Y en esas brigadas entregamos 100,000 despensas, que es una cantidad muy importante para una ciudad de 146,000 habitantes. En esos recorridos que hacíamos casa por casa y que detectábamos algunas necesidades particulares médicas, lo que hicimos fue mandar médico y medicinas a sus casas. Atendimos a más de 1,450 familias con médico y medicinas totalmente gratuitos, porque había mucha gente que no quería salir de sus casas. Entonces ahí le pudimos dar seguimiento a muchas de las necesidades médicas, gente que había pasado COVID, gente que no tenía COVID pero que tenía otro tipo de enfermedades, pero que no se atrevía a salir porque no quería contagiarse en el transporte público o a lo mejor tener el riesgo de contagiarse en el propio hospital, ¿no? Entonces nos permitió dar pues todo un expediente muy amplio de la población en temas médicos y de salud, ¿no? Claro. ¿Y se tienen previstas algunas medidas adicionales durante la temporada invernal justamente para reducir tanto contagios de COVID como influenza? Sí, bueno, seguimos con la información. Nosotros seguimos en alerta, aunque el estado esté en color verde y nosotros estemos en color amarillo. Nosotros seguimos teniendo, por ejemplo, las unidades deportivas cerradas, los espacios públicos cerrados, no hay eventos públicos. De hecho, hace unos días tuve la oportunidad de dar mi informe y pues lo hicimos de manera virtual. Consideramos que no es oportuno porque estamos esperando el rebrote, entonces no hemos disminuido la intensidad en hacer conciencia para la población de que debe usar cubrebocas, de que tiene que tener cuidado. Nosotros estamos siendo muy efectivos en la manera de exigirle a los comercios y a las empresas que no bajen la guardia, porque mucha gente piensa que porque estamos en semáforo amarillo o porque estamos teniendo una tendencia positiva en el sistema de semaforización, la pandemia se está dominando y no es así. Lo estamos manifestando de manera constante. Los operativos de entrega de cubrebocas, porque tenemos un operativo permanente de entrega de cubrebocas, sobre todo en los lugares donde hay mayor concentración de gente caminando, ¿no? Por ejemplo, en la zona del Boulevard, que es una zona turística. Lo que estamos haciendo es básicamente todos los días, en las horas pico de concentración de gente, vamos haciendo conciencia del uso de cubrebocas y entregando cubrebocas a aquellas personas que no lo tienen. El día de ayer yo lo estaba comentando con algunos compañeros de los medios de comunicación. Cuando empezamos este operativo entregábamos 3,000 cubrebocas diarios, hoy entregamos 40. Esto nos dice de una manera muy clara que la gente está tomando conciencia, que la gente sabe
Y aquí tengo una fortuna, yo como alcalde, y esa fortuna es que la población es muy consciente. Tenemos la población muy cercana a nosotros. La característica de esta administración ha sido siempre todas las políticas públicas y todas las acciones de gobierno, hacerlas de manera conjunta, sociedad civil, iniciativa privada y gobierno. Eso nos ha funcionado muy bien. Y cada vez que hay una disposición, esa disposición permea perfectamente bien en la sociedad. Y eso nos ha facilitado mucho el trabajo. Justamente ahora quisiera enfocarme a lo que es la reactivación económica, preguntarle qué estrategias continúan vigentes justo para esta reactivación, el fomento a la inversión y cuáles han sido los resultados. Sí, es un tema muy interesante. Como yo lo comentaba en un principio, nosotros visualizamos 3 problemas. Es la crisis de salud, la crisis económica y la crisis social, ¿no? En materia económica y social hemos hecho muchas acciones. Nosotros tomamos la pandemia muy en serio, nos tomamos esto muy en serio. Tuvimos un manual de reapertura, lo trabajamos con la iniciativa privada y con nuestra ciudad hermana, el Puerto de Veracruz, todavía que estábamos en semáforo rojo. Este manual de reapertura, pues venía todos los protocolos necesarios, todos los protocolos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, por el gobierno federal y estatal, y por supuesto también disposiciones municipales de ambas ciudades. Lo pudimos poner en práctica cuando pasamos a semáforo naranja, y la verdad es que estaba muy bien calculado, estaba muy bien equilibrado, y eso nos permitió tener una apertura económica sostenible, ¿no? Una apertura económica gradual, sin embargo, con pasos firmes. También, junto a eso, realizamos un ejercicio muy interesante con todos los organismos empresariales que tienen alguna representación en la ciudad. Y me refiero no que tengan una representación con una oficina física, sino que realmente tengan operaciones comerciales. Nos juntamos con todos los organismos empresariales, incluyendo la ANTAD, que bueno, la ANTAD no tiene, sin embargo, tiene intereses en la ciudad porque tiene tiendas departamentales y tiendas de autoservicio. Entonces nos reuníamos 1 o 2 horas por semana, durante 6 o 7 semanas. Llegamos a un gran acuerdo. Este gran acuerdo nos permitió hacer un documento muy interesante, que es el Plan de Reactivación Económica, Preservación del Empleo y Fomento a la Inversión, que empieza con múltiples disposiciones. Son 7 ejes principales. Entre esos ejes está obviamente los apoyos fiscales. Nosotros decidimos ceder 10 millones de pesos en recaudación fiscal, precisamente trasladándole beneficio a los ciudadanos para mitigar un poquito los efectos económicos de la pandemia. Nos funcionó. Hicimos también un programa de empleo temporal para apoyar precisamente a las personas en las colonias que se habían quedado sin ingresos. Hicimos el programa de entregas de apoyos alimentarios que te comenté en un principio. También el programa de médico y medicinas. Hicimos muchas brigadas de entrega de aparatos ortopédicos, de mastografías, de atención de enfermedades crónico-degenerativas para la población. Hicimos prácticamente, junto con Veracruz, lo comenté, el manual de reapertura. Capacitamos a todo el personal de los comercios. Hay que tomar en cuenta que Boca del Río es una ciudad que vive del sector terciario. Somos una ciudad con vocación turística. Entonces la pandemia nos vino a afectar de una manera muy directa a todo el motor económico de nuestra ciudad. Y lo que logramos con esto es una política contracíclica. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el ciclo de la economía es adverso, cuando todas las variables económicas van hacia abajo, cuando el empleo va hacia abajo, cuando las ventas van hacia abajo, cuando el crecimiento económico no existe y se está viendo una tendencia negativa, lo que hicimos con este plan de reactivación económica pues fue romper ese ciclo negativo y hacer una política en contra de ese ciclo económico, y nos permitió conservar un buen nivel de inversión privada, que es la inversión privada es la más representativa que tenemos en la ciudad. Aquí hay un desarrollo importante de inversión privada, tanto turística como inmobiliario, y nos permitió que la apertura económica fuera más acelerada. Creo que somos de las pocas ciudades a nivel nacional
que hemos tenido una recuperación bastante acelerada gracias a estas medidas que se tomaron. Ya la economía la tenemos más o menos arriba entre el 60 y el 70%, la ocupación hotelera la tenemos cerca del 75% y con una tendencia incremental. O sea, pudiéramos llegar a la recuperación económica en un 80% a final de año. Esta recuperación económica del 80%, más o menos, ¿qué cifras se estarían manejando? Bueno, no tengo las cifras totales porque es una serie de disposiciones con todos los organismos empresariales, pero la manera de resumirlo precisamente es en el porcentaje de recuperación. O sea, aquí lo medimos por sectores, tenemos obviamente agentes aduanales, tenemos industria de la construcción, tenemos vivienda, tenemos autoservicios, tenemos departamentales, tenemos Cámara de Comercio, tenemos otros organismos empresariales como Coparmex. Entonces, cada quien en su sector nos pasa información, lo trabajamos en conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico y hemos ido evaluando, digamos que las variables, ya tenemos un indicador y nos está marcando que la recuperación va muy bien. Quisiera puntualizar lo que comentaba del empleo temporal, si este programa continúa y cuántos han sido los beneficiarios. Sí, hemos tenido ya 400 personas en un programa de empleo temporal. Todos los programas de incentivos fiscales en el programa de empleo temporal, en general el plan de reactivación económica, preservación del empleo y fomento de la inversión, vence el 30 de diciembre, o sea, el 30 de este mes. Lo iniciamos al principio de la pandemia y lo terminamos el 30 de este mes. Por ejercicio fiscal y por normatividad tenemos que cerrar el año. Seguramente en enero abriremos una etapa posterior, ¿no? Claro, en términos financieros, ¿a cuánto asciende todos estos apoyos, también sobre todo a los que se otorgaban a comercios y población vulnerable? Bueno, son diferentes rubros. Por ejemplo, en el caso de solamente de beneficios fiscales, alrededor de 10 millones de pesos. El programa de empleo temporal fue 1.600.000 pesos. El programa de apoyo alimentario fueron alrededor de 18 millones de pesos. El programa de médico y medicinas fue alrededor de 6 millones de pesos. En fin, ha sido una importante erogación de recursos, pero creo que era necesaria, era indispensable, porque de nada nos sirve que el ayuntamiento, como el lugar donde descansa el gobierno municipal, pues tenga muy buenos números, mucha obra o muy buena recaudación, si la población está mal, ¿no? A fin de cuentas, una ciudad es un sistema social, político, económico, cultural, o sea, es un sistema que tiene múltiples variables y no podíamos tener un gobierno que estuviera, digamos, recaudando mucho, pero que la población estuviera en problemas, ¿no? Entonces, precisamente por eso cambiamos nuestros objetivos del gobierno y nos enfocamos al tema social y a la preservación, obviamente, de la tranquilidad de la ciudadanía para enfrentar la pandemia. Claro, y justamente el próximo año, ¿cómo vislumbran ustedes iniciar en cuanto a programas y proyectos? ¿Cuáles se van a retomar? ¿Cuáles van a hacer nuevos? Sobre todo porque ya se tiene como previsto que hay que enfocar cierto recurso a lo que es el tema de la pandemia. Bueno, es una pregunta muy interesante. Nosotros, por ejemplo, la obra pública también la direccionamos a las colonias más necesitadas. Nosotros este año, por ejemplo, nos dedicamos a hacer prácticamente la mayoría de los recursos en obra pública en las colonias que necesitaban urbanización, es decir, que necesitaban meter agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado, banquetas, guarniciones y pavimento. Algunas colonias eran irregulares en su momento, que se fueron regularizando. Y bueno, la tendencia para el próximo año es precisamente terminar con el rezago en materia de infraestructura en la ciudad. Estamos ahorita en un 98.5% urbanizado. Nos falta muy poco. El próximo año vamos a terminar de cerrar la urbanización y en ese sentido vamos a canalizar la obra pública. Por ser una ciudad turística,
parte del plan de reactivación económica es impulsar precisamente una reapertura en el sector turístico, que lo estamos teniendo. Esa reapertura en el sector turístico, este año también hicimos una promoción importante. Estamos preparados para recibir a los turistas de manera segura. Todos los hoteles, todos los restaurantes, todos los comercios tienen las medidas de prevención. Somos muy estrictos en la revisión y supervisión de eso. Realmente está toda la gente de comercio, toda la gente de protección civil y seguridad pública verificando que todo el mundo cumpla. La verdad es que los empresarios han sido ejemplares, están cumpliendo sin ningún problema. Y la tendencia para el siguiente año es que siga eso. Vamos a seguir con una apertura turística, pero una apertura turística con todas las medidas preventivas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de fomento a la inversión, que también es un tema importante para este y el siguiente año, al nosotros hacer políticas contracíclicas y tener una apertura para las inversiones privadas, hemos sido beneficiados en muchos desarrollos de grandes inversiones. Tenemos hoteles en proceso, tenemos torres de departamentos, tenemos fraccionamientos. Esa tendencia va a seguir. Somos un gobierno que facilita las cosas. Somos un gobierno que yo lo comentaba hace un momento con unos empresarios que se acaban de ir, que quieren hacer unos desarrollos inmobiliarios. Nosotros somos un gobierno pro-empresarial, un gobierno pro-inversiones y un gobierno pro-social, ¿no? Esto que nos comentaba de las inversiones privadas, ¿cómo se va a conjuntar con el plan de desarrollo urbano del municipio, pensando de que debe de ser con una movilidad eficiente, sustentable? Platíquenos un poco. Ya tenemos nosotros el plan de desarrollo urbano, lo tenemos muy bien calculado, tanto en carga de servicios como en, obviamente, en la infraestructura. La infraestructura ya la tenemos bastante caminada, y lo que hacemos es, en los polígonos de desarrollo, o sea, tenemos varios polígonos para diferentes tipos de desarrollos. Por ejemplo, los hoteles tienen sus polígonos turísticos, las torres altas tienen sus polígonos también de zonas donde se pueden hacer ese tipo de desarrollos, y obviamente hay polígonos también para desarrollos horizontales, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es ser facilitadores y ser asesores de los inversores, y les damos todas las facilidades, les damos toda la información y les ayudamos también a construir sus proyectos de inversión. La intención es que esas inversiones se queden en la ciudad, que generen empleos y que generen desarrollo económico. Y retomando lo que comentaba, alcalde, del apoyo al sector turismo, tenemos una pregunta del público relacionado con apoyo a artistas. Preguntan qué pasará con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Es una buena pregunta. La Orquesta Filarmónica de Boca del Río sigue. Lamentablemente, como no hemos podido tener conciertos presenciales, pues estamos básicamente, tuvimos que cancelar la temporada. Hemos tenido algunos esfuerzos virtuales, pero esperemos que ya en breve podamos tener una temporada de apertura. Estuve platicando hace un par de días con el maestro Jorge Mester, que es el director artístico de la orquesta. Nos interesa mucho que las expresiones artísticas, sobre todo en lo referente a la orquesta, continúen, porque es una orquesta de alto rendimiento y de alto nivel. Sin embargo, pues la propia pandemia nos ha impedido tener este tipo de expresiones, ¿no? Claro, también preguntarle, ya que el estado está en semáforo verde, ¿ha pensado el municipio cómo podrá contribuir al retorno a las escuelas? Sí, es una buena pregunta también. Nosotros tenemos más o menos 25,000 alumnos en las escuelas públicas de la ciudad. Tenemos ya pensado un plan de sanitizar todos los espacios de las escuelas, obviamente unos días antes de que entren, en el caso de que se dé esa situación. Y también tenemos ya previsto entregar oxímetros y termómetros digitales a todas y cada uno de los planteles educativos públicos de la ciudad. Y estamos muy en contacto con la Sociedad de Padres de Familia y con todos los directores de las escuelas, dándoles seguimiento precisamente en el caso de que tengan necesidad de alguna otra intervención del ayuntamiento. Perfecto, alcalde. Pues, y
Yo le agradezco mucho el tiempo. Creo que abarcamos bastante bien los puntos. No sé si tenga algún otro comentario final que quisiera agregar. En primer lugar, agradecerles y también siempre que tengo la oportunidad de dirigirme al público que nos está viendo y escuchando, es tratarles de dar mi sentir sobre el tema de la pandemia. La pandemia creo que lo vamos a tener muchos meses más. Viene un rebrote fuerte, ya lo estamos viendo en algunas ciudades de México, lo estamos viendo en algunas ciudades en el extranjero. La gente que aparentemente ha tenido COVID, pues se puede volver a contagiar, se esperan rebrotes y recontagios. Entonces, yo creo que lo más importante es tener la conciencia, cuidarnos nosotros como individuos y cuidar a nuestro prójimo, utilizando cubrebocas, siguiendo las medidas de higiene, el lavado de manos y todo lo que se ha informado a través de medios digitales y medios de comunicación. Tener mucha responsabilidad en estas fechas de tener y practicar el distanciamiento social. Yo entiendo que somos una sociedad muy apapachadora, nos gusta tener cercanía social, somos muy familiares. Lamentablemente en este momento es el momento de tener distanciamiento social. Ya habrá momentos para podernos abrazar y poder convivir de una manera más cercana. Entonces, mi recomendación es mucho cuidado, mucho cuidado. Estamos lejos todavía de controlar esta pandemia. Es una pandemia que nos ha puesto en jaque a todo el mundo y nosotros no somos la excepción. Muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, alcalde, por haber participado con nosotros. Amigos del público, los invitamos a seguir el impacto de la pandemia en los municipios y estados del país a través de nuestras redes sociales y en alcaldesdemexico.com. Y recuerda, si puedes, quédate en casa. Hasta pronto.